en las montañas silenciosas de San Giovanni Rotondo, mientras las campanas de la iglesia resonaban como lamentos en la madrugada de septiembre de 1968, el Padre Pío se desplomó sobre su confesionario con lágrimas de sangre brotando de sus estigmas, y sus últimas palabras fueron una advertencia tan escalofriante que los testigos juraron nunca revelarla hasta ahora. Lo que ese santo varón vio en sus visiones místicas sobre el futuro de la humanidad era tan devastador que su corazón no pudo resistir más el peso de esa terrible verdad divina. Hoy, después de décadas de silencio, esas palabras prohibidas finalmente salen a la luz, y lo que vas a escuchar te va a cambiar para siempre. Porque lo que el Padre Pío reveló sobre el aborto no tiene que ver solo con la muerte del cuerpo, sino con algo mucho más aterrador que ningún sacerdote se atreve a predicar desde el púlpito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los santos más cercanos a Dios sufrían tanto dolor físico y espiritual? ¿Por qué un hombre tan puro como el Padre Pío cargaba con heridas que sangraban constantemente y visiones que lo hacían llorar hasta desmayarse? La respuesta te va a estremecer hasta los huesos, porque ese sufrimiento no era solo suyo, era el peso de los pecados que la humanidad cometería en el futuro, pecados tan abominables que Dios mismo permitió que este santo varón los experimentara en carne propia para advertirnos de las consecuencias eternas que vendrían. Durante más de 50 años, el Padre Pío recibió revelaciones divinas que lo sumergían en éxtasis místicos donde veía el pasado, el presente y el futuro de la humanidad como si fuera una película proyectada directamente en su alma. En esas visiones, presenció las guerras mundiales antes de que ocurrieran. Vio la caída de imperios, el surgimiento de nuevas naciones, pero había algo que lo perturbaba más que cualquier conflicto bélico o catástrofe natural. En sus visiones más oscuras, el Padre Pío contemplaba millones de almas inocentes siendo arrancadas de este mundo antes de poder respirar, y lo que vio después de esas muertes fue tan horrible que durante días enteros se negaba a comer, a hablar, incluso a celebrar misa, porque el dolor espiritual que experimentaba era indescriptible. Los testigos más cercanos al santo relataban que después de esas visiones apocalípticas, el Padre Pío quedaba postrado en su celda, murmurando oraciones desesperadas en latín, mientras sus estigmas sangraban más intensamente, como si el mismo Cristo estuviera padeciendo nuevamente en su carne las heridas de la crucifixión, pero multiplicadas por cada vida inocente que sería arrebatada del vientre materno. Lo que el Padre Pío vio en esas revelaciones divinas era la realidad espiritual detrás del aborto, una verdad tan cruda y devastadora que cambiaría radicalmente la forma en que entendemos este acto y sus consecuencias eternas. Imagínate por un momento que pudieras ver con los ojos del espíritu lo que realmente sucede en el momento exacto en que una vida es interrumpida en el vientre materno. El Padre Pío no solo lo vio, lo experimentó en su propia alma, y lo que presenció fue una tragedia que trasciende cualquier comprensión humana. Según sus revelaciones místicas, en el instante preciso en que esa pequeña vida es arrancada de este mundo, no solo muere el cuerpo físico, sino que algo mucho más profundo y eterno queda herido para siempre. El alma de esa criatura, creada por Dios con un propósito divino específico, queda suspendida en un estado de dolor espiritual indescriptible, clamando justicia desde las dimensiones celestiales. Pero aquí viene lo más escalofriante de todo, y es algo que ningún predicador se atreve a decir desde el púlpito, porque saben que la congregación no podría soportar esta verdad. El Padre Pío reveló que cada aborto no solo afecta al alma del bebé, sino que crea una herida espiritual que se extiende por generaciones enteras. La madre queda marcada con una cicatriz invisible en su alma, que la perseguirá hasta el día de su muerte, manifestándose en formas que ni siquiera ella puede comprender.
depresiones inexplicables, vacíos emocionales que ninguna terapia puede llenar, pesadillas recurrentes donde escucha el llanto de un niño que nunca conoció, y una sensación constante de que algo fundamental falta en su vida. El padre de la criatura, aunque no haya estado presente físicamente durante el acto, también queda espiritualmente contaminado por esa decisión, porque su semilla, bendecida por Dios para crear vida, fue utilizada para generar muerte. Según las visiones del Padre Pío, estos hombres desarrollan una incapacidad inexplicable para experimentar gozo genuino, una frialdad emocional que los aleja de sus seres queridos, y una sensación perpetua de culpa que no pueden identificar ni resolver por medios convencionales. Pero la tragedia espiritual no termina ahí, porque las revelaciones del Padre Pío mostraban que cada aborto envía ondas espirituales negativas que contaminan el ambiente familiar por generaciones completas. Los hermanos futuros de esa criatura abortada nacen con una sensación inexplicable de soledad, como si les faltara una parte esencial de su ser. Los abuelos, sin saber por qué, experimentan una tristeza profunda que no pueden explicar, especialmente en fechas significativas que corresponden al momento en que su nieto o nieta debió haber nacido. ¿Y sabes qué es lo más devastador de todo? Que según el Padre Pío, estas almas inocentes que fueron arrancadas de este mundo antes de nacer no desaparecen simplemente en la nada, sino que permanecen en una dimensión espiritual, esperando el momento de la justicia divina. En sus visiones más intensas, el santo veía a millones de estas pequeñas almas, formando una especie de ejército celestial que clama constantemente ante el trono de Dios, pidiendo que se haga justicia por sus vidas interrumpidas. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo una historia más de terror religioso, necesitas saber que el Padre Pío no era un fanático cualquiera inventando historias para asustar a la gente. Este hombre fue reconocido oficialmente por la Iglesia Católica como santo, precisamente porque sus visiones y profecías se cumplían con una precisión matemática que desafiaba toda lógica humana. Predijo la muerte de papas, el estallido, de guerras, desastres naturales, e incluso eventos personales en la vida de miles de personas que lo visitaban buscando orientación espiritual. Sus estigmas, esas heridas sangrantes que aparecieron en sus manos y pies exactamente como las heridas de Cristo crucificado, fueron examinadas por los médicos más prestigiosos de Europa durante décadas y nunca pudieron encontrar una explicación científica para ese fenómeno. Las heridas no se infectaban a pesar de estar expuestas constantemente. Sangraban todos los viernes como recordatorio de la crucifixión y despedían un aroma sobrenatural que los testigos describían como una mezcla de rosas y mirra que podía percibirse a metros de distancia. Cuando el Padre Pío hablaba sobre sus visiones relacionadas con el aborto, sus estigmas sangraban más intensamente, como si el mismo Cristo estuviera padeciendo nuevamente por cada vida inocente que sería destruida. Los testigos relataban que durante esos momentos, el santo entraba en un estado de éxtasis doloroso, donde su rostro se transfiguraba completamente, adoptando una expresión de sufrimiento tan profundo que quienes lo presenciaban quedaban marcados para siempre por esa experiencia. En una de sus revelaciones más detalladas, que fue documentada en secreto por su confesor personal, el Padre Pío describió cómo en el momento exacto del aborto, el alma del bebé es separada violentamente de su cuerpo, antes del tiempo designado por Dios, creando lo que él llamaba una herida cósmica en el tejido espiritual del universo. Esta herida no solo afecta a los involucrados directamente, sino que debilita la barrera espiritual que protege a toda la humanidad de las fuerzas del mal. Según estas visiones místicas, cada aborto fortalece las huestes demoníacas porque representa una victoria directa sobre los planes de Dios para esa alma específica. El diablo no necesita poseer a las personas para destruirlas cuando puede convencerlas de que destruyan a sus propios hijos,
porque cada vida inocente que es arrancada del vientre materno representa una oración menos que se elevaría al cielo, un acto de bondad menos que se realizaría en el mundo, una obra de caridad menos que aliviaría el sufrimiento humano. El Padre Pío reveló que Dios le mostró el destino eterno que tenía planeado para cada una de esas almas abortadas. Algunos serían médicos que descubrirían la cura para enfermedades devastadoras. Otros serían misioneros que llevarían el Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. Varios se convertirían en padres y madres ejemplares que criarían a futuras generaciones en el amor de Dios. Y algunos incluso estaban destinados a ser santos que transformarían la historia de la humanidad con su testimonio de fe. Pero cuando esas vidas son interrumpidas prematuramente, no solo se pierde el bien que habrían realizado en este mundo, sino que se crea un vacío espiritual que permite que el mal ocupe ese espacio. Por eso, según el Padre Pío, las sociedades que normalizan y legalizan el aborto experimentan un deterioro moral acelerado que se manifiesta en el aumento de la violencia, la corrupción, la desesperanza y la pérdida de valores espirituales. En 1900, sus visiones más escalofriantes, el santo presenció cómo las almas de los bebés abortados se convertían en intercesores especiales ante Dios, pidiendo constantemente por la conversión de sus padres y por el fin de esta práctica abominable. Pero también vio que cuando la justicia divina finalmente se manifieste, aquellos que participaron directa o indirectamente en abortos tendrán que enfrentar no solo el juicio de Dios, sino también el testimonio de esas almas inocentes que fueron privadas de la oportunidad de vivir. ¿Te imaginas llegar al juicio final y encontrarte cara a cara con el alma de tu hijo o hija que nunca pudo nacer? ¿Puedes concebir el dolor de saber que esa pequeña alma pasó décadas orando por tu salvación mientras tú vivías como si nada hubiera pasado? Según el Padre Pío, este encuentro será uno de los momentos más devastadores del juicio individual, porque confrontará a cada persona con la realidad plena de sus decisiones y sus consecuencias eternas. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más impactante, porque el Padre Pío no solo vio el sufrimiento y la condenación, sino también la misericordia infinita de Dios para aquellos que se arrepienten genuinamente de haber participado en un aborto. En sus visiones, presenció cómo la confesión sincera y el arrepentimiento auténtico pueden sanar incluso las heridas espirituales más profundas, aunque las cicatrices permanezcan como recordatorio de la fragilidad de la vida humana. El santo relató cómo vio a madres que habían abortado encontrándose en el cielo con sus hijos, no en un momento de reproches y recriminaciones, sino en un abrazo eterno lleno de perdón y comprensión divina. Estas almas inocentes, purificadas por su martirio involuntario, se convertían en los intercesores más poderosos para la salvación de sus padres, orando constantemente para que encontraran el camino del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Sin embargo, el Padre Pío también advirtió sobre algo que debería hacer temblar a cualquier sociedad civilizada, que existe un límite para la paciencia divina, y que cuando el número de vidas inocentes destruidas alcanza cierto punto crítico, la justicia de Dios se manifiesta de formas que trascienden la comprensión humana. En sus visiones apocalípticas, presenció cómo las naciones que institucionalizaban el aborto experimentaban castigos divinos que se manifestaban en forma de desastres naturales, colapsos económicos, guerras civiles y epidemias devastadoras. ¿No te parece extrañamente coincidente que muchas de las sociedades que han legalizado y normalizado el aborto estén experimentando exactamente estos fenómenos que el Padre Pío profetizó hace más de medio siglo? ¿No es escalofriante pensar que lo que interpretamos como eventos aleatorios o consecuencias de nuestras políticas económicas podrían ser en realidad manifestaciones de la justicia divina, respondiendo al clamor de millones de almas inocentes? El santo también reveló algo que debería estremecer especialmente a los profesionales médicos que realizan abortos,
que cada vida que interrumpen queda grabada de forma indeleble en su alma, creando lo que él describía como cadenas espirituales, que los atan a un destino de sufrimiento eterno, a menos que se arrepientan genuinamente antes de morir. Según sus visiones, estos médicos desarrollan una incapacidad progresiva para experimentar empatía genuina, una frialdad emocional que los convierte en instrumentos perfectos para el mal, y una sensación constante de vacío que ninguna cantidad de dinero o reconocimiento profesional puede llenar. Pero lo más aterrador de todo es lo que el Padre Pío vio sobre el destino eterno de las sociedades, que no solo permiten, sino que promueven activamente el aborto. En sus revelaciones más oscuras, presenció cómo estas civilizaciones quedaban marcadas con una maldición espiritual que se manifestaba en la pérdida gradual de la capacidad para reconocer la belleza, la bondad y la verdad. Sus habitantes se volvían progresivamente más violentos, más deprimidos, más desesperanzados, hasta que finalmente perdían completamente la conexión con lo divino y se sumían en una oscuridad espiritual que los convertía en tierra fértil para la manifestación plena del mal en el mundo. ¿Acaso no estamos viendo exactamente esto en nuestras sociedades actuales? ¿No es evidente que algo fundamental se ha roto en el tejido moral de la humanidad cuando millones de personas consideran normal y aceptable la destrucción de vida inocente? ¿No es escalofriante constatar que las tasas de depresión, suicidio, violencia y desesperanza han aumentado exponencialmente en las mismas sociedades que han abrazado la cultura de la muerte? El Padre Pío también tuvo visiones específicas sobre el papel que jugarían los medios de comunicación y los sistemas educativos en la normalización de esta abominación. Vio cómo se utilizarían términos engañosos para ocultar la realidad de lo que realmente sucede durante un aborto, cómo se presentaría como un derecho, lo que en realidad es un crimen contra la humanidad, y cómo se silenciaría sistemáticamente a quienes intentaran revelar la verdad sobre las consecuencias espirituales de estos actos. En una de sus profecías más detalladas, el santo predijo que llegaría un tiempo en que hablar sobre estas verdades espirituales sería considerado un crimen, que quienes intentaran advertir sobre las consecuencias eternas del aborto serían perseguidos, encarcelados y silenciados por los poderes del mundo. ¿No te parece que estamos viviendo exactamente en ese tiempo profetizado, cuando incluso mencionar estas verdades puede resultar en censura, cancelación y persecución? Pero aquí es donde la historia del Padre Pío toma un giro esperanzador, porque en sus últimas visiones antes de morir, presenció también el triunfo final de la verdad y la justicia. Vio cómo una generación futura se levantaría con el valor suficiente para enfrentar esta cultura de muerte, cómo millones de personas despertarían a la realidad espiritual de lo que realmente significa el aborto, y cómo el testimonio de las almas inocentes finalmente sería escuchado por toda la humanidad. El santo profetizó que llegaría un momento en que la tecnología misma revelaría de forma innegable la humanidad plena del bebé en el vientre materno, que los avances científicos demostrarían que la vida comienza desde el momento de la concepción y que incluso los más obstinados defensores del aborto tendrían que enfrentar la evidencia irrefutable de que están promoviendo la destrucción de seres humanos completamente formados. Según el Padre Pío, este despertar masivo de la conciencia humana será uno de los signos más claros de que la humanidad está preparándose para una transformación espiritual sin precedentes. Las almas de los bebés abortados, que han estado orando e intercediendo durante décadas, finalmente verán el fruto de sus súplicas celestiales cuando millones de personas abran los ojos a la realidad de lo que realmente ha estado sucediendo. Pero el santo también advirtió que este despertar no será pacífico, porque las fuerzas del mal no renunciarán fácilmente a una de sus victorias más devastadoras. Habrá una batalla espiritual sin precedentes entre quienes defienden la vida y quienes promueven la muerte, una confrontación que trascenderá lo meramente político o social para convertirse en una guerra abierta entre el bien y el mal por
el alma misma de la humanidad. En sus visiones finales, el Padre Pío vio cómo esta batalla culminaría con una intervención divina directa que pondría fin definitivamente a la cultura del aborto. No reveló exactamente cómo sucedería esto, pero sí advirtió que cuando llegue ese momento, aquellos que hayan participado en la promoción y realización de abortos enfrentarán una justicia tan swift y definitiva que estremecerá a toda la humanidad. El santo también tuvo una visión específica sobre el papel que jugarían las mujeres en esta transformación espiritual. Vio cómo muchas madres que habían abortado se convertirían en las defensoras más apasionadas de la vida, cómo su testimonio personal sobre las consecuencias espirituales del aborto sería más poderoso que cualquier argumento teológico o filosófico, y cómo su arrepentimiento genuino se convertiría en una fuente de sanación no solo para ellas mismas, sino para toda la sociedad. Según el Padre Pío, estas mujeres experimentarían lo que él llamaba el milagro del perdón transformador, donde su dolor y culpa se convertirían en una pasión ardiente por proteger la vida de otros bebés. Sus testimonios serían tan poderosos y auténticos que incluso los corazones más endurecidos se conmoverían al escuchar sus relatos sobre las consecuencias reales del aborto en sus vidas. El santo también reveló que en estos tiempos finales, Dios concedería gracias especiales de conversión a quienes hayan participado en abortos, pero que se arrepientan sinceramente. Estas personas no solo experimentarían el perdón divino, sino que recibirían carismas especiales para sanar a otros que hayan pasado por la misma experiencia, convirtiéndose en instrumentos poderosos de la misericordia de Dios. Pero para aquellos que persistan en promover y realizar abortos a pesar de conocer estas verdades espirituales, el Padre Pío vio un destino tan terrible que prefería no describirlo en detalle. Solo decía que su castigo eterno sería proporcional al número de vidas inocentes que habían destruido, y que enfrentarían no solo la justicia de Dios, sino también el testimonio acusador de cada alma que privaron de la oportunidad de vivir. Una de las revelaciones más específicas del Padre Pío tenía que ver con los políticos y legisladores que aprueban leyes que legalizan el aborto. En sus visiones, vio cómo estos individuos quedan marcados con una responsabilidad espiritual que trasciende su propia participación directa, porque cada aborto que se realiza bajo las leyes que ellos aprobaron queda registrado en su cuenta, espiritual como si ellos mismos lo hubieran realizado. El santo describía cómo estos políticos, sin darse cuenta, se convertían en instrumentos del mal de una manera que trasciende cualquier comprensión humana. Aunque muchos de ellos justifican sus decisiones con argumentos sobre derechos individuales o políticas públicas, espiritualmente se convierten en cómplices directos de lo que el Padre Pío llamaba el genocidio silencioso más devastador de la historia humana. Según sus visiones, cuando estos legisladores mueran y enfrenten el juicio divino, tendrán que dar cuenta no solo de sus propias acciones, sino de cada vida que fue destruida como resultado de las leyes que aprobaron. El peso espiritual de esta responsabilidad será tan abrumador que muchos de ellos experimentarán lo que el santo describía como la desesperación eterna, una condición donde el alma comprende plenamente la magnitud de sus acciones, pero ya no tiene oportunidad de remediarlas. El Padre Pío también tuvo visiones específicas sobre el papel que jugarían los educadores y académicos que enseñan que el aborto es moralmente aceptable. Vio cómo estos individuos, al influir en las mentes jóvenes y moldear las conciencias de futuras generaciones, multiplican exponencialmente su responsabilidad espiritual. Cada estudiante que convencen de que el aborto es un derecho legítimo, se convierte en una extensión de su propia culpabilidad espiritual. En sus revelaciones más detalladas sobre este tema, el santo describía cómo estos educadores desarrollan
lo que él llamaba la ceguera espiritual progresiva, una condición donde gradualmente pierden la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esta ceguera no es solo intelectual, sino que afecta el alma misma de estas personas, volviéndolas progresivamente más insensibles al sufrimiento que causan y más resistentes a cualquier intento de iluminación espiritual. El Padre Pío también reveló algo escalofriante sobre los jueces que toman decisiones legales que facilitan o protegen el aborto. En sus visiones, vio cómo estos individuos quedan espiritualmente contaminados por cada decisión que toman en favor de la cultura de muerte. Aunque muchos de ellos creen estar actuando dentro del marco de la ley humana, espiritualmente se convierten en violadores directos de la ley divina más fundamental, el mandamiento de no matar. Según el santo, estos jueces experimentan una corrupción espiritual que se manifiesta en una incapacidad creciente para discernir la verdadera justicia. Se vuelven progresivamente más propensos a tomar decisiones que favorecen el mal sobre el bien, la mentira sobre la verdad, la muerte sobre la vida. Esta corrupción no solo afecta sus decisiones relacionadas con el aborto, sino que contamina toda su capacidad de juicio moral y legal. En una de sus visiones más perturbadoras, el Padre Pío presenció el momento exacto en que la paciencia divina se agotaría completamente con respecto al aborto. Vio cómo una señal cósmica marcaría el fin del tiempo de misericordia y el comienzo del período de justicia pura. Esta señal sería tan evidente y universal que nadie podría ignorarla o malinterpretarla, y marcaría el punto de no retorno para aquellos que continuaran promoviendo la cultura de muerte. El santo no reveló exactamente cuál sería esta señal, pero sí advirtió que cuando aparezca, aquellos que hayan estado involucrados en abortos tendrán una última oportunidad de arrepentimiento genuino antes de que se cierre definitivamente la puerta de la misericordia. Después de ese momento, las consecuencias espirituales se manifestarán de forma inmediata y visible, de tal manera que toda la humanidad comprenderá sin lugar a dudas la realidad de la justicia divina. El Padre Pío también tuvo visiones específicas sobre el papel que jugarían los medios de comunicación en estos tiempos finales. Vio cómo algunos periodistas y comunicadores experimentarían una conversión repentina y radical, que los llevaría a utilizar sus plataformas para revelar la verdad sobre el aborto, a pesar de las consecuencias personales y profesionales que esto les traería. Estos comunicadores convertidos se convertirían en profetas modernos, utilizando todos los medios tecnológicos a su disposición para difundir testimonios auténticos de personas que han experimentado las consecuencias espirituales del aborto. Sus reportajes y documentales serían tan poderosos y convincentes que provocarían conversiones masivas y cambiarían dramáticamente la opinión pública sobre este tema. Según el santo, estos medios de comunicación transformados jugarían un papel crucial en lo que él llamaba el gran despertar espiritual, que precedería al triunfo final de la cultura de la vida. A través de sus reportajes, millones de personas escucharían por primera vez testimonios auténticos sobre las visiones del Padre Pío y comprenderían la realidad espiritual detrás del aborto. En sus últimas visiones antes de morir, el Padre Pío presenció algo que describió como el momento más hermoso y terrible de la historia humana, el instante en que todas las almas de los bebés abortados se manifestarían simultáneamente a sus padres vivos. No sería una aparición física, sino una experiencia espiritual tan intensa y real que ninguna persona podría negarla o ignorarla. En ese momento supremo, millones de padres y madres en todo el mundo experimentarían simultáneamente la presencia de sus hijos abortados. No sería una experiencia de condenación o reproches, sino de amor puro y perdón incondicional. Estas almas inocentes se manifestarían para ofrecer perdón a sus padres y para invitarlos a una conversión radical que los transformaría en defensores apasionados de la vida.
El santo describía este evento como tan poderoso que provocaría conversiones instantáneas en millones de personas. Madres que habían abortado se convertirían inmediatamente en activistas pro vida. Médicos que realizaban abortos dejarían su práctica de forma definitiva. Políticos que apoyaban leyes abortistas cambiarían radicalmente sus posiciones, y toda la cultura mundial experimentaría una transformación sin precedentes hacia la defensa de la vida. Pero el Padre Pío también advirtió que este evento sería seguido inmediatamente por una persecución feroz contra todos aquellos que defendieran la vida. Las fuerzas del mal, enfurecidas por esta manifestación masiva de la verdad, desatarían toda su furia contra los conversos y contra cualquiera que se atreviera a proclamar la realidad espiritual del aborto. Esta persecución sería tan intensa que muchos nuevos defensores de la vida enfrentarían el martirio por su testimonio. Pero según el santo, cada uno de estos mártires se convertiría inmediatamente en un intercesor poderoso en el cielo, acelerando aún más la transformación espiritual de la humanidad y acercando el momento del triunfo definitivo de la cultura, de la vida. El Padre Pío concluyó sus revelaciones sobre este tema con una profecía que debería hacer temblar a cualquier persona que esté considerando participar en un aborto. Que en el momento exacto de la muerte, cada persona que haya estado involucrada en la destrucción de vida inocente enfrentará no solo el juicio de Dios, sino también la presencia real y tangible de cada alma que ayudó a destruir. Según el santo, este encuentro será tan devastador que muchas de estas almas no podrán soportar el peso de su culpabilidad y experimentarán lo que él describía como la muerte espiritual definitiva, una condición donde el alma, abrumada por la magnitud de sus crímenes contra la vida, pierde completamente la capacidad de experimentar cualquier forma de bien, belleza o verdad por toda la eternidad. Pero para aquellos que se arrepientan genuinamente antes de morir, el Padre Pío vio una misericordia tan abundante que las lágrimas brotaban de sus ojos cada vez que describía estas visiones. Vio cómo la sangre de Cristo tenía el poder de lavar incluso la culpa del aborto, cómo el perdón divino podía sanar las heridas más profundas del alma, y cómo incluso los pecadores más empedernidos podían experimentar una transformación radical si se entregaban completamente a la misericordia de Dios. El santo relataba cómo en el cielo, las almas de los bebés abortados que encontraban a sus padres arrepentidos los recibían con una alegría tan intensa que toda la corte celestial se regocijaba con ellos. Estos encuentros celestiales se convertían en fuentes permanentes de gozo eterno, donde el dolor de la separación temporal se transformaba en una unión espiritual aún más profunda que la que habrían experimentado en la tierra. Ahora, después de escuchar estas revelaciones devastadoras del Padre Pío, tienes que preguntarte, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a ignorar estas advertencias como si fueran solo cuentos de terror religioso? ¿O vas a permitir que esta verdad transforme tu comprensión de la realidad espiritual que nos rodea? ¿Vas a seguir viviendo como si tus decisiones no tuvieran consecuencias eternas? ¿O vas a despertar a la realidad de que cada acción que realizas en esta vida tiene repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio? Si has participado directa o indirectamente en un aborto, las palabras del Padre Pío no están destinadas a condenarte, sino a despertarte a la posibilidad de una conversión radical, que puede transformar incluso la culpa más profunda en una fuente de gracia y bendición. El arrepentimiento genuino tiene el poder de sanar no solo tu alma, sino también de convertirte en un instrumento poderoso para la salvación de otros que han pasado por la misma experiencia. Si nunca has enfrentado esta situación pero conoces a alguien que sí ha pasado por esto, tienes la responsabilidad espiritual de compartir esta verdad con amor y compasión. No se trata de juzgar o condenar, sino de ofrecer esperanza y la posibilidad de sanación espiritual
que solo viene a través del arrepentimiento auténtico y la misericordia divina. El Padre Pío también reveló algo que debería motivar a cada persona que escucha estas palabras, que cada vez que alguien comparte esta verdad con otro, las almas de los bebés abortados interceden especialmente por esa persona, convirtiéndola en recipiente de gracias especiales y bendiciones inesperadas. Actuar como mensajero de esta verdad espiritual no solo ayuda a otros, sino que también atrae sobre tu propia vida la protección y el favor de estos pequeños santos que claman constantemente ante el trono de Dios. Pero el santo también advirtió sobre las consecuencias espirituales de conocer esta verdad y no actuar en consecuencia. Según sus visiones, aquellos que escuchan estas revelaciones y permanecen en silencio, por cobardía o conveniencia social, quedan marcados con una responsabilidad espiritual que tendrán que enfrentar en el juicio divino. El conocimiento de la verdad siempre trae consigo la obligación de actuar, y la pasividad ante el mal se convierte en complicidad directa con las fuerzas de la destrucción. En una de sus últimas visiones, el Padre Pío presenció el momento en que cada persona que había escuchado estas verdades sobre el aborto tendría que dar cuenta ante Dios de cómo respondió a esta revelación. Vio cómo aquellos que utilizaron este conocimiento para convertirse en defensores valientes de la vida fueron recibidos en el cielo con una alegría especial, mientras que quienes permanecieron en silencio enfrentaron una tristeza eterna por las oportunidades perdidas de salvar vidas inocentes. ¿Te imaginas llegar al final de tu vida y darte cuenta de que podrías haber salvado la vida de un bebé si hubieras tenido el valor de compartir esta verdad con alguien que estaba considerando abortar? ¿Puedes concebir el peso de saber que tu silencio permitió que se consumara una tragedia espiritual que podrías haber evitado con una simple conversación llena de amor y verdad? El Padre Pío también tuvo visiones específicas sobre el papel que jugarían los jóvenes en esta batalla espiritual final. Vio como una generación completa de adolescentes y jóvenes adultos experimentaría una conversión masiva al comprender la realidad espiritual del aborto. Estos jóvenes se convertirían en los guerreros espirituales más valientes de esta batalla, dispuestos a enfrentar cualquier persecución o ridículo por defender la verdad sobre la vida humana. Según el santo, estos jóvenes conversos tendrían una ventaja espiritual única, porque no cargarían con el peso de haber participado directamente en abortos, pero sí tendrían la pasión y la energía necesarias para transformar completamente la cultura de su generación. Su testimonio sería especialmente poderoso, porque vendrían de una generación que había sido adoctrinada desde la infancia para considerar el aborto como algo normal y aceptable. El Padre Pío vio cómo estos jóvenes utilizarían todas las herramientas tecnológicas a su disposición para difundir esta verdad espiritual. Las redes sociales, los videos, los podcasts y todas las plataformas digitales se convertirían en instrumentos poderosos para llevar el mensaje de la santidad de la vida a millones de personas en todo el mundo. Pero el santo también advirtió que estos jóvenes defensores de la vida enfrentarían una oposición feroz, no solo de las instituciones seculares, sino también de muchas iglesias y líderes religiosos que habrían sido contaminados por la cultura de muerte. Esta oposición sería tan intensa que muchos de estos jóvenes tendrían que elegir entre la aceptación social y la fidelidad a la verdad divina. En sus visiones más emotivas, el Padre Pío presenció cómo algunos de estos jóvenes defensores de la vida se convertirían en mártires modernos, sacrificando sus carreras, sus relaciones familiares, e incluso sus vidas por defender la verdad sobre la santidad de la vida humana. Pero cada uno de estos sacrificios se convertiría en una semilla que produciría conversiones masivas y acelerar la transformación espiritual de la humanidad. El santo también reveló algo que debería motivar especialmente a los padres que escuchen este mensaje,
que cada niño que nace después de que sus padres decidieron no abortar, viene al mundo con una misión espiritual especial. Estos niños, salvados de la muerte por la intervención divina y la decisión correcta de sus padres, llevan consigo carismas especiales y una unción particular para combatir las fuerzas del mal en el mundo. Según el Padre Pío, muchos de estos niños crecerían para convertirse en líderes espirituales, misioneros, sanadores y defensores de la vida con un poder especial para convertir corazones y cambiar vidas. Su mismo testimonio de haber sido salvados del aborto se convertiría en una herramienta poderosa para convencer a otros padres de que elijan la vida para sus hijos. El santo también tuvo visiones sobre el papel especial que jugarían las mujeres que habían experimentado abortos espontáneos o que habían perdido bebés por causas naturales. Vio cómo estas madres, unidas espiritualmente a las madres que habían abortado voluntariamente, se convertirían en intercesoras poderosas para la conversión de aquellas que habían elegido la muerte para sus hijos. Según el Padre Pío, estas mujeres que habían experimentado la pérdida natural de un hijo tendrían una comprensión especial del valor de la vida humana y una pasión única para proteger a otros bebés. Su testimonio sobre el dolor de perder un hijo sería especialmente poderoso para ayudar a otras mujeres a comprender la magnitud de lo que realmente significa el aborto. En una de sus revelaciones más específicas, el santo describió cómo, en los últimos tiempos, aparecerían médicos y científicos que experimentarían conversiones repentinas al presenciar directamente la realidad espiritual de lo que ocurre durante un aborto. Estos profesionales de la salud verían con sus propios ojos manifestaciones sobrenaturales que les revelarían la verdadera naturaleza del acto que estaban realizando. Algunos de estos médicos convertidos se convertirían en testigos poderosos de la verdad, utilizando su conocimiento científico y su experiencia profesional para demostrar que el aborto no es solo un procedimiento médico, sino un acto de violencia contra un ser humano completamente formado. Su testimonio sería especialmente valioso porque vendría de personas que habían estado directamente involucradas en la práctica del aborto. El Padre Pío también vio cómo algunos de estos médicos convertidos desarrollarían tecnologías y procedimientos que revelarían de forma innegable la humanidad plena del bebé en el vientre materno. Estas innovaciones científicas se convertirían en herramientas poderosas para cambiar la opinión pública y demostrar que la ciencia y la fe apuntan hacia la misma verdad fundamental sobre la santidad de la vida humana. Según el santo, estos avances tecnológicos no serían casuales, sino que representarían intervenciones divinas directas para revelar la verdad en un momento crucial de la historia humana. Cada nueva tecnología que demostrara la humanidad del bebé no nacido sería una respuesta directa a las oraciones de las almas de los bebés abortados que claman constantemente por justicia ante el trono de Dios. En sus visiones finales sobre este tema, el Padre Pío presenció el momento culminante de esta batalla espiritual, una manifestación sobrenatural tan evidente y universal que nadie en el mundo podría negarla o ignorarla. Esta manifestación revelaría de forma definitiva la realidad espiritual del aborto y marcaría el fin de la era de la cultura de muerte. El santo no reveló exactamente qué forma tomaría esta manifestación, pero sí advirtió que sería tan poderosa que provocaría conversiones instantáneas en millones de personas y pondría fin definitivamente a la práctica del aborto en todo el mundo. Después de este evento, la humanidad entera comprendería sin lugar a dudas que la vida humana es sagrada, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Pero el Padre Pío también advirtió que este triunfo final de la verdad vendría, precedido por un período de persecución intensa contra todos aquellos que defendieran la vida. Esta persecución sería tan feroz que muchos creyentes tendrían que elegir entre renunciar a su fe
o enfrentar consecuencias severas por mantener sus convicciones. Según el santo, esta persecución final sería la prueba definitiva de la fe auténtica. Aquellos que permanecieran firmes en la defensa de la vida a pesar de las amenazas y las consecuencias demostrarían que su fe era genuina y eterna. Estos defensores valientes se convertirían en los líderes espirituales de la nueva era, que seguiría al triunfo de la cultura de la vida. El Padre Pío concluyó sus revelaciones sobre el aborto con una promesa que debería llenar de esperanza a todos los que luchan por defender la vida, que cada oración, cada testimonio, cada acto de valentía en defensa de la vida inocente queda registrado en el cielo como un tesoro eterno. Ningún esfuerzo por proteger la vida se pierde, y cada pequeño acto de amor hacia los más vulnerables contribuye a acelerar el momento del triunfo final de la verdad. Ahora, después de escuchar estas revelaciones devastadoras y esperanzadoras del Padre Pío, tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este video y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. O puedes permitir que estas palabras transformen tu corazón y te conviertan en un instrumento de la misericordia divina para salvar vidas inocentes. Si has participado en un aborto, este es tu momento de gracia. Las palabras del Padre Pío no están destinadas a condenarte, sino a ofrecerte una oportunidad de conversión que puede transformar incluso la culpa más profunda en una fuente de bendición para otros. El arrepentimiento genuino tiene el poder de sanar tu alma y convertirte en un testigo poderoso de la esperanza que viene solo a través del perdón divino. Si nunca has enfrentado esta situación, pero conoces a alguien que sí, tienes la responsabilidad espiritual de compartir este mensaje con amor y compasión. No se trata de juzgar, sino de ofrecer esperanza y la posibilidad de sanación espiritual que solo viene a través de la verdad y la misericordia de Dios. Y si eres joven y tienes toda la vida por delante, el Padre Pío te está llamando a convertirte en un guerrero espiritual de esta batalla final entre la vida y la muerte. Tu generación tiene la oportunidad de ser la que finalmente ponga fin a esta cultura de muerte y establezca una civilización basada en el respeto absoluto por la vida, humana desde la concepción hasta la muerte natural. Las almas de millones de bebés abortados están esperando que tú tomes una decisión. Están orando por ti en este momento, suplicando que tengas el valor de levantarte y convertirte en su voz en este mundo. No permitas que su sacrificio sea en vano. No permitas que sus oraciones queden sin respuesta. Este es tu momento de gracia, tu oportunidad de convertirte en un instrumento de la justicia divina y la misericordia infinita de Dios. El tiempo se está agotando, y cada día que pasa sin actuar es un día más en que vidas inocentes son destruidas mientras tú permaneces en silencio. El Padre Pío te está mirando desde el cielo, esperando que tengas el valor de seguir su ejemplo y convertirte en un defensor valiente de la verdad, sin importar las consecuencias personales que esto pueda traerte. Vas a ser recordado como alguien que conoció la verdad y tuvo el valor de actuar, o como alguien que se quedó en silencio mientras la cultura de muerte destruía millones de vidas inocentes. La decisión es tuya, pero recuerda que las almas de los bebés abortados están orando por ti en este momento, suplicando que elijas ser su voz en este mundo de tinieblas. Comparte este mensaje ahora mismo. Deja tu testimonio en los comentarios si has sido tocado por estas palabras. Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones que la cultura secular no quiere que conozcas. Y sobre todo, ora por la conversión de todos aquellos que han participado en abortos, para que experimenten la misericordia transformadora de Dios antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío está intercediendo por ti en este momento. La causa. Almas de los bebés abortados están orando por tu conversión, y Dios mismo está esperando tu respuesta. No dejes que este momento de gracia pase sin transformar tu vida para siempre.
El destino eterno de millones de almas puede depender de lo que hagas ahora mismo con esta verdad que acabas de recibir.